Buenas, aquí la segunda parte de la lección número 7. Vamos a empezar repasando la demostración que acabamos de ver en este ejemplo. Nos pedía que demostráramos esta afirmación que dice: si yo no como dulce de chocolate, entonces yo siento calor. Recuerde que el método directo, que es el método que vamos a aplicar en este ejemplo, procede de la siguiente manera. Usted tiene que partir de la hipótesis del teorema, pero como es una condicional porque es una hipótesis, que es la primera afirmación, y seguir argumentando hasta llegar a la conclusión, que en este caso es yo siento calor. Muy bien. Pues entonces la demostración, recuerde que la empezamos diciendo por hipótesis. La hipótesis de esta afirmación es que usted no come dulces de chocolate. Teníamos un dato que usted debe haber copiado cuando en la primera parte, que decía: si yo voy al cine, entonces yo como dulces de chocolate. Pero lo que usted ha llegado es que usted, lo que usted está partiendo es que usted no come dulces de chocolate. Esa afirmación original, esa afirmación número A, si yo voy al cine, entonces yo como dulces de chocolate, es equivalente a su contrapositivo, que sería: si yo no como dulces de chocolate, entonces yo no voy al cine. Pues como yo tengo el dato de que usted no come dulces de chocolate, esa primera afirmación, el contrapositivo de esa afirmación A, le hace concluir que usted no va al cine. Luego encontramos una afirmación F, de la que estaba aquí, que decía: si yo tomo jugo, entonces yo voy al cine. Pero usted ha encontrado que usted no va al cine. Luego, por el contrapositivo de esa afirmación F, que la teníamos aquí en la pizarra y que usted debe haber copiado en su cuaderno, diría: si yo no voy al cine, entonces yo no tomo jugo. Así que, por eso es que decimos por el contrapositivo de F, como usted no va al cine, entonces usted no toma jugo. Entonces, la afirmación B, de la que teníamos ahí, usted la debe tener copiado, decía: me tomo un refresco o me tomo un jugo. Era una disyunción en donde hemos encontrado que la segunda afirmación, que decía me tomo un jugo, es falsa, porque ¿qué ocurre aquí? Que usted no toma jugo. Encontramos que usted no toma jugo. Luego, para que esa afirmación sea cierta, como lo que es, tiene que ocurrir que usted toma un refresco. Así que usted se toma un refresco. Luego, por la afirmación C, que decía: si yo me tomo un refresco, entonces yo siento calor. Por allá es que usted llegaba finalmente a que usted sentía calor, y ahí termina, porque a eso era lo que usted quería llegar. Usted siente calor. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo ahora, en donde vamos a demostrar una afirmación, pero por el método indirecto. Bien, vamos a suponer que estos datos son ciertos ahora. Son estos 8 datos, ¿no? Está haciendo calor, yo completé mi tarea, se anuncia una tormenta, entonces suspenden las clases. Si suspenden las clases, entonces yo voy para mi pueblo. Si yo me voy para mi pueblo, entonces yo no completé mi tarea. Si no se daña el carro, entonces yo voy para la playa. Si yo me voy para la playa, entonces estamos en el mes de septiembre. Y si estamos en el mes de septiembre, entonces anuncian tormenta. Esos son los 8 datos que vamos a tener ahora para hacer nuestra segunda prueba, que lo vamos a hacer por el método indirecto. Y en ese ejemplo nos piden lo siguiente: demuestra que, y la afirmación que piden que demostremos es la siguiente: se daña el carro. Yo quiero demostrar que eso es cierto, que se daña el carro. Bien. Bueno, vamos a buscar en nuestros datos a ver si habla algo de que se daña el carro. Si usted se fija cuidadosamente, la única afirmación que habla sobre dañarse o no el carro es la F. Pero no dice que si se daña el carro, sino si no se daña el carro. Bien. Pues entonces, en el método indirecto, vamos a recordar que usted, ya que no encontraba la forma directa, fíjese que el único dato que usted tiene sobre dañarse el carro es el F. Si no se daña el carro, entonces pasa esto. No tiene cómo partir de que se daña el carro para... O sea, en ningún sitio le dice que se daña el carro, ¿verdad? Nada más le dice que si no se daña el carro.
Y recordamos que en el método indirecto usted supone entonces o añade a los datos que usted tiene la negación de lo que usted quiere probar. ¿Ya? La negación de lo que usted quiere probar. Entonces, partiendo de eso, como si eso fuera otro dato cierto, usted lo añade a uno de a sus datos ciertos, usted argumenta. Y en algún momento va a llegar lo que se llama una contradicción. O sea, usted va a decir lo contrario de alguna de las cosas que está aquí. Pero como esas cosas son ciertas, es imposible que lo contrario sea cierto, ¿ves? O sea, que usted está pasando de una cosa que usted está suponiendo que es cierta a una cosa que es falsa. ¿Y qué encontramos en las condicionales, según usted va caminando? Que de cierto a falso, la condicional es incorrecta. No puede ser, ¿ves? Así que si usted llega a falso, de la única forma en que usted puede llegar a algo falso y que el argumento esté correcto, es que la original, lo que usted está suponiendo, es falso. Porque recuerde que de falso a falso, en una condicional, la condicional es cierta. ¿Ves? Así que de la única forma que yo puedo llegar en una argumentación a algo falso y que el argumento, la serie de condicionales sean ciertas, es que usted partió de algo falso. ¿Ves? Así que por lo tanto, lo que supuso, que es lo contrario de lo que usted quiere probar, es falso. Y lo contrario entonces de esta suposición, que era la negación de esto, es lo que es cierto. Y la negación de esto es precisamente lo que usted quiere demostrar. Bueno, pues vamos a ver. Si vamos a hacer esto por el método de indirecto, vamos a indicar aquí demostración. Suponga que la negación de esto no se daña el carro. Bueno, pues ahora sí la F me ayuda. Porque la F dice que si no se daña el carro, ¿qué ocurre? Que usted se va para la playa. Así que entonces usted dice, entonces, por F, por lo que dice F, por lo que dice esa afirmación F que estoy suponiendo que es cierta, entonces, por F, yo me voy para la playa. ¿Sí? Bien. Así que hemos llegado a que usted sea para la playa. Pero fíjense entonces que la G dice que si usted se va para la playa, ¿qué ocurre? Entonces estamos en el mes de septiembre. Luego, por lo que dice G, porque G es la que dice eso, mire aquí otra vez. Si usted se va para la playa, que es a donde usted ha llegado, usted se va para la playa debido a lo que dice ya la F, entonces estamos en el mes de septiembre. Estamos en el mes de septiembre. Bien. Pero si estamos en el mes de septiembre, miren lo que dice entonces la H. Que si estamos en el mes de septiembre, entonces ¿qué va a ocurrir? Que van a anunciar tormenta. En consecuencia, por H, por lo que dice la afirmación H, anuncian tormenta. Muy bien, sé que voy a llevar que anuncian tormenta. Pero mire por aquí dice una cosa en la C, que si anuncian tormenta, entonces ¿qué va a ocurrir? Que van a suspender las clases. Entonces, por lo que dice la afirmación C, si anuncian tormenta, que es a donde hemos llegado, que anuncian tormenta, suspenden las clases. Suspenden las clases. Bueno, y si suspenden las clases, ¿qué ocurre? Mire que dice la D. Si suspenden las clases, entonces yo me voy para mi pueblo. Luego, yo me voy para mi pueblo. Ajá, perdón. ¿Por qué razón se da para su pueblo? Por lo que dice la D. Y si usted se va para su pueblo, mire lo que dice la E.
Que si usted se va con azul, entonces usted no completó su tarea. En consecuencia, por lo que dice E, yo no completé mi tarea. Bueno, pero al llegar a este punto, mire que aquí hay un conflicto. Aquí dice que si pasa todo eso, usted ha llegado que usted no completó su tarea. Pero usted tenía un dato, específicamente el B, que decía que usted sí había completado su tarea, ¿no es que sí? Así que fíjese que en esta argumentación llegamos a un punto en donde se contradice otro dato que usted sabía que era cierto. ¿Ve? Así que esto a lo que hemos llegado es una contradicción, esto es una contradicción al dato B. Y una vez usted llega a una contradicción, se acabó el evento. Porque entonces eso quiere decir que ya terminamos la prueba por el método indirecto. Y una vez llega una contradicción, ¿qué quiere decir eso? Que lo que usted supuso originalmente tiene que haber sido falso. Porque de la única forma que usted pasa de algo a algo falso y la argumentación correcta es que lo original sea falsa. Así que esa suposición de que usted no se le dañaba el carro es falso. Y por lo tanto, lo contrario de esto, que sería que se daña el carro, es lo que es cierto. Y eso, míralo aquí, es lo que usted quería demostrar. ¿Lo vimos? Así que ahí tiene una demostración por contradicción. Repito, si usted, cuando usted quiere demostrar un teorema y usted no encuentra la forma directa de hacerlo, cuando usted recurre al método indirecto. Y recurre al método indirecto suponiendo lo contrario de lo que quiere probar. Y mírelo aquí, supuse que no se daña el carro, lo contrario de lo que quiere probar. Empieza a argumentar, fíjese que estos datos que usted conocía como ciertos lo llevan finalmente a decir que usted no completó su tarea, porque lo dice aquí, usted no completó su tarea, pero aquí dice que usted sí completó su tarea, pues ahí hay una contradicción, ¿se fijan? Y una vez lo lleva a usted a una contradicción, ya hizo la demostración indirecta, ¿verdad? Y eso significa que el original tiene que ser falso. Vamos a repasar por qué tendría que ser falso, otra vez. Recuerde que en las condicionales, de cierto a cierto es cierto, de cierto a falso ahí es que es falso, de falso a cierto es cierto y de falso a falso es cierto. O sea que de la única forma que usted puede llegar a un falso y ser cierta la argumentación, perdón, a un falso es acá, un falso es acá, y ser cierta la argumentación es aquí, ¿ven? Porque si usted llega a un falso aquí y partió de algo cierto, pues eso quiere decir que esa argumentación está incorrecta, ¿ven? Pero si usted parte de un falso y llega a un falso y es cierto, pues eso quiere decir que, y es correcta la argumentación, eso quiere decir que lo que usted partió es falso. Y por lo tanto, lo contrario de lo que usted supuso, que es lo que usted quiere probar, es lo que es cierto. Bueno, pues seguimos de ahí en adelante en la siguiente lección. Nos vemos.